Hola, mi nombre es Roberto Ramírez, estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte de la Universidad Abierta y a Distancia de México. La materia es formulación y evaluación de proyectos. La actividad es la actividad 1 de la unidad 2. Introducción. Para saber qué tan factible resulta una inversión, el estudio financiero es de gran utilidad, sobre todo cuando se invierten grandes cantidades de dinero, ya que prácticamente es todo por nada. Es decir, realizar este estudio ayuda a la comprensión del funcionamiento de la empresa, maximizando la rentabilidad. Veamos qué es y cómo se lleva a cabo este. ¿Qué es un estudio financiero? De acuerdo con Vaca 2010, es expresar en términos monetarios las determinaciones hechas en el estudio técnico. En pocas palabras, el estudio financiero determina de manera cuantitativa y monetaria los costos de operación, así como ayuda a la evaluación de la rentabilidad de un proyecto o negocio, visualizando la recuperación de la inversión. ¿Cómo hacerlo? En su artículo "Cómo hacer un análisis financiero" de Alberto Fabras 2017, nos indica que se puede resumir en 6 pasos. El primero, para realizarlo debemos usar los libros contables de la empresa. El segundo, hay dos formas de hacerlo: con un análisis vertical, donde revisamos las cuentas de la empresa en un momento en el tiempo y todas deben coincidir; y análisis horizontal, compararlas entre dos periodos de tiempo diferentes y este periodo debe ser el mismo para cada cuenta. Se deben calcular los ratios financieros para comprobar que están en los límites, indicando que la empresa tiene finanzas sanas. Estos ratios son el de liquidez, el de endeudamiento, el de rentabilidad y el de gestión. En el pasivo 4. En el pasivo del balance contable hay que verificar y contabilizar cada acreedor, el monto de las deudas, identificar si estos son públicos o privados, así como revisar la fecha de vencimiento. Esto nos dirá qué tan endeudada está la empresa. 5. Revisar en los estados de resultados y verificar que se está teniendo los ingresos correspondientes a lo que se había previsto para el periodo de tiempo elegido, así como los gastos en los que se está incurriendo sean los previstos, y analizar cuál de ellos pueden ser prescindibles más adelante. Y por último, el número 6, calcular el valor neto y la tasa interna de rendimiento. Con estos datos podemos verificar si los resultados obtenidos coinciden con lo previsto, es decir, si los proyectos son rentables. A continuación haremos dos ejemplos donde calcularemos el BPN, el TIR y la TEMAR o TREMAR, como le conocen. Para explicar cómo se calculan estos conceptos, tomaré como primer ejemplo la actividad 1 de la actividad 2 de la unidad 1 de mi actividad que hice de la materia de Ingeniería Económica, donde se solicita que se calculen estas variables. Y dice así: la empresa TEM Logistics está desarrollando un proyecto para la adquisición de maquinaria para el área de producción. Para ello le proporcionan las cifras presupuestadas en los flujos de ingresos y egresos que obtendrían durante 5 años, así como la tasa de interés y el valor de la inversión inicial, que es de 765,420 pesos. La tasa de interés es de un 10%. En esta tabla podemos observar los periodos que se eligieron 5 años y nos dan los flujos de ingreso y los flujos de egresos. Ahora, con las cifras que vimos anteriormente, nos piden que determinemos primero los flujos netos de efectivo, y estos se hacen restando el flujo de ingresos del flujo de egresos, lo que nos da el flujo de efectivo neto. Es decir, es el flujo de ingresos menos el flujo de egresos
que es igual a flujo de efectivo neto. Perdón, aquí me equivoqué. Ok, como podemos ver, ya tenemos cantidades con las que podremos trabajar en los siguientes ejercicios para calcular la BPN y la TIR. Bien, una vez que ya tenemos los flujos de efectivos neto, ahora sí podemos calcular el BPN. Y se calcula con la siguiente fórmula. BPN es igual a la primera cantidad, que es la inversión, ¿sí? Que en este caso se pone negativa porque es la primera inversión, ¿no? Que es la I, más la sumatoria de los periodos elegidos, la cantidad sobre 1 más la tasa, que para este caso nos dieron una tasa del 10%, y esto va elevado dependiendo del periodo que sea. Por ejemplo, el primer periodo se eleva se queda igual, ¿no? El segundo a la 2 y así sucesivamente. Y esto nos va a ir dando el saldo de cada periodo. Después de esto, para ya calcular con toda la BPN, hacemos una sumatoria. Restamos y sumamos la inversión inicial y nos queda esta cantidad. Bien, ya ahora para calcular la TIR, que esa es la que hace que dice que cuando el VAN es 0, hace que la TIR hace que la VAN se vaya a 0. Como son muchas cifras las que tenemos aquí, yo lo hice en la computadora con una fórmula y me dio este resultado. Finalmente lo que se tiene que hacer es resolver la ecuación cuadrática. Es la de menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 veces a por c sobre 2 veces a. Y se sustituyen los valores de la ecuación. Hacemos que la BPN se vaya a 0 menos nuestra inversión, que son 765,420 pesos, más el siguiente VAN, que es 16,797,73, y así hasta el periodo 5. Como podemos ver aquí, la hoja de Excel me dio un resultado de menos 40, por lo que hace que este proyecto no sea viable. El siguiente ejemplo nos va a servir para determinar la TREMAR, y dice así el ejemplo. Una empresa barrotera necesita aproximadamente 7,320 millones de pesos. Los socios de la empresa cuentan con 2,240 millones, por lo que requieren la financiación del resto de la posible inversión. Para ello se solicitan el efectivo a dos instituciones financieras. La financiera A En esta tabla podemos ver ya ordenados los datos, incluso ya está la solución, y están así. Los socios aportarán al capital total 2,240 millones de pesos con un interés del 25,88%, que su aportación total del total de la inversión es del 30,60%.
La inflación es del 4.12%, ya lo habíamos mencionado, y la TEMAR se calcula de la siguiente manera. Se toma el interés que cobrarán estos socios o que obtendrán, más la inflación, más nuevamente el interés que se cobrará por la inflación. Esto nos da una TEMAR de 0.30. En total, el 9%. Y así igual las otras tres, las otras dos, los otros dos, perdón, las dos financieras a las que se les pedirá el de más capital. Entonces, la TREMAR mixta, que es la combinada, será del 31%. En conclusión, podemos observar con estos dos ejemplos qué tan fácil se puede averiguar si un proyecto es viable o no, como en el primer ejemplo, donde descubrimos que era demasiado caro tener ese negocio y no era rentable para la empresa, ya que tenía un déficit del 40% de la inversión, es decir, que no iba a generar ganancias. De hecho, cuando estuve haciendo el ejemplo en la hoja de Excel, me fui hasta el 1000% y jamás daba rendimientos, no era un ejemplo viable. En la siguiente, en el otro ejemplo, para calcular la TREMAR, pues podemos ver que sí hubo un rendimiento bastante bueno y pues para los socios sí es conveniente hacer la inversión, inclusive para la financiera.